¿Bien? Ok. Bueno, hoy aparentemente, como el lunes pasado, a partir de las 20:30 me dicen que vienen a buscar los equipos y tuvimos una prórroga de 15 minutos el lunes, así que cortamos 9 menos cuarto. Pudimos desarrollar casi todo lo que teníamos pensado, pero bueno, trato de ir hoy más al hueso, como para que si nos cortan a las 1:30 alcancemos a desarrollar todo. Eso es el problema. Si querés venir después de 8:30, porque nos cortan antes. Entonces, algo que creo no alcancé a decir, pero bueno, es que el programa que nosotros preparamos es bastante extenso, son 8 carillas a simple espacio, y está pensado para que ustedes lo utilicen como una guía de la cursada a lo largo de todo el cuatrimestre. Es muy importante que constantemente tomen como referencia el programa, que es lo que estamos viendo ahora en los prácticos, en los teóricos, a qué unidad corresponde, etc. Y ese programa, habrán visto, incluye un cronograma de lecturas, donde ustedes ya tienen planteado semana a semana qué es lo que hay que ir leyendo de la bibliografía, que digitalizada está toda disponible ya en el aula virtual de teóricos del campus, que hay que ir leyendo semana a semana para las comisiones de prácticos, pero también para este espacio de los teóricos de los lunes. Y desde ya que es muy importante y les va a resultar muchísimo más provechoso esto que hagamos aquí, sobre todo a partir de la semana que viene, si tienen las lecturas previas hechas, porque van a entender mejor los planteos y fundamentalmente lo que me importa, van a estar en mejores condiciones de formular preguntas, dudas, inquietudes que surjan respecto de, por ejemplo, los textos obligatorios. Es la oportunidad para plantear esas inquietudes, pero para eso es muy importante que vayan leyendo. Otra cosa es que estamos aprendiendo todos ahora con el tema del campus. No suponíamos muchos que a uno le vedan el acceso tan rápido. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando terminás el curso, o a lo sumo a los 6 meses, cuando empieza el otro cuatrimestre, ya no se puede acceder más al campus. Entonces, como cada vez hay más material ahí, está el programa, está la bibliografía, los ejercicios optativos, etcétera, tengan la precaución de ir guardando, aparte lo que vayan a necesitar. Pues bueno, nos encontramos ahora con que uno aprueba la cursada y tiene 2 años por lo menos de regularidad para rendir, pero hay gente que se le dificulta acceder a los materiales porque ya no puede entrar más a esa aula virtual de un curso anterior. Así que nos ha pasado a nosotros también, que estamos viendo cómo reconstruimos cosas que teníamos en el aula de teóricos y a las que ahora ya no tenemos acceso. Así. Ignorábamos que era tan rápido que pasaba esto. Se ve que hay algún tema técnico de capacidad, etcétera, pero al fin de la cursada, o a lo sumo a 6 meses después, ya no se puede ingresar más. No sé si les pasó. ¿Pasó? Sí. Sí, bueno. Entonces, tener la precaución de ir guardando. Hice como un recorrido el lunes pasado, muy rápido, una presentación del programa. Les comento cómo es la distribución de temas de ese recorrido entre clases teóricas y clases prácticas. La introducción, Bachelard y el oficio de sociólogo,
la vemos tanto en teóricos como en prácticos. La unidad 1, la construcción del objeto cuando se investigan los efectos cognitivos, se va a desarrollar durante 3 semanas en las clases prácticas. Solo va a haber un teórico referido a la unidad 1, que es una suerte de introducción general a la investigación, lo que representa dentro de los estudios de comunicación, la investigación de Ghanem, que eso va a ser el lunes próximo. Eso, solo un teórico. Los otros desarrollos de la unidad, que tienen que ver con pensar cómo construyó su objeto de investigación esta autora, se trabaja en prácticos. Lo mismo respecto a la segunda unidad. Va a haber un teórico introductorio en general a la unidad que se refiere a la investigación de la construcción del objeto cuando se investiga la producción de sentido. Esa clase introductoria en este espacio va a estar a cargo del profesor adjunto, Ricardo Terriles, y luego 3 semanas consecutivas esa unidad se desarrolla en prácticos. Y la tercera y última unidad tiene distintos subtemas que solo uno, el primero, la diferencia entre perspectivas objetivistas y subjetivistas en ciencias sociales, se ve en prácticos. Todos los demás temas de la unidad 3, problemas epistemológicos de las ciencias sociales, los vamos a ver acá. En algunos casos a mi cargo, en otros casos clases que están a cargo del profesor adjunto. Y bueno, es muy importante, la unidad 3 se ve exclusivamente, salvo objetivismo, subjetivismo, se ve exclusivamente en teóricos. Por eso, digamos, es importante, si no pudiesen asistir, más o menos mantenerse al tanto de qué es lo que vamos trabajando acá. Bueno, un poco como síntesis, como algo que recupera cosas de las que ya hemos venido hablando, quería proponer un cierto esquema para el desmontaje de un trabajo de investigación. Es lo que vamos a hacer en la unidad 1 y en la unidad 2. En líneas generales, la pregunta que guía ese trabajo de descomposición y análisis de esos trabajos es mediante qué operaciones teóricas, metodológicas y técnicas construyeron su objeto de investigación quienes llevaron adelante ese trabajo. Eso está presente, por ejemplo, en la consigna de los 2 trabajos domiciliarios. Y creo que no lo mencioné el lunes, permítanme que insista con esto. Va a ser fundamental para la cursada esos 2 trabajos domiciliarios que se les van a pedir a ustedes, donde tienen que hacer por su cuenta algo parecido a lo que se hizo con la guía de los docentes en las unidades 1 y 2, con otros informes de investigación. En el programa ya está todo, dice cuál es el trabajo que ustedes van a tener que investigar, que van a tener que analizar, está el enlace para recuperarlo de internet, y está la consigna que ustedes van a tener que desarrollar. Aprovechen esa ventaja de que ya saben qué es lo que tienen que hacer, qué día lo tienen que entregar, etcétera, para ir haciéndolo con tiempo. Mi obligación es dar esos consejos, la obligación de ustedes es desoírlo, por supuesto, y tratar de resolverlo a la desesperada en las últimas 48 o 72 horas. Pero, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Yo desde acá le digo, tenés más chance de que te salga bien si lo vas haciendo con tiempo, aprovecha que ya sabes en qué consiste, anda viendo, vas a tener tiempo de hacer consultas,
el docente a cargo de los prácticos, conmigo, respecto de los inconvenientes que se te van presentando, pero bueno, ya sabemos cómo son esas cosas. Aparte, como dice el dicho, uno da los consejos que nunca supo aceptar, ¿no? También yo he hecho terminado trabajos a altas horas de la madrugada porque había que entregarlo al día siguiente, pero no es lo que más conviene, y en todo caso es una ventaja que no es una cosa sorpresa que te la van a plantear una semana antes, ya está ahí en el programa, ¿cierto? Bueno, por otra parte nosotros sabemos que se consultan, o sea, es obvio, un trabajo domiciliario que se consultan entre ustedes, no os parece mal, aparte de que es inevitable, tampoco es que vamos a decir, no, lo que sí, no presenten el mismo trabajo con las frases textuales, qué sé yo, porque le van a decir, mirá, no era un trabajo de equipo, que lo hayas consultado con otro está bárbaro, pero la redacción final corría por tu cuenta. Cuando yo era estudiante de grado había una cosa similar que hacer una materia y tenía un compañero muy, muy rebelde que lo fotocopiaba y entregaba a propósito las fotocopias para que lo llamen al orden y le digan, por lo menos copiar los manuscritos. No, para copiar los manuscritos te doy la fotocopia, pero vas a desaprobar la cosa. Desaprobame. Bueno, entonces, como síntesis de cosas que venimos charlando y algunas que agregaremos, propongo un esquema para desmontar una investigación, para analizar un trabajo de investigación que obviamente es una propuesta nuestra, podrían ser menos ítems los que la compongan, podrían ser más. Es una propuesta entre muchas otras posibles, pero que de alguna manera recoge cosas que hemos ido charlando o que ustedes han ido viendo en los textos. El ejercicio que nosotros nos proponemos hacer consiste en reconstruir todo un proceso que es un proceso de investigación a partir de aquello a lo que tenemos acceso, que es su producto final, el informe de investigación. Y un informe de investigación es una suerte de género del discurso, ¿no? Hay maneras establecidas de producir un informe de investigación, ¿no? Ya está, y además no es lo mismo si uno lo escribe para publicar en una revista, si el informe de investigación se va a presentar como ponencia en un congreso, si se va a convertir en un libro, con lo cual hay más posibilidades de desarrollarlo el tema en mayor espacio, etcétera, etcétera. Entonces, todos los géneros de discurso tienen posibilidades y restricciones, ¿no? Esto de reconstruir todo el trabajo de investigación a partir del informe de investigación es complicado porque no siempre se dice todo lo que se hace, ni se hace todo lo que se dice, ¿no? Imagínense que yo estoy presentando un informe
al ente que me financia la investigación y yo tengo para mí que no pudimos cumplir prácticamente ninguno de los objetivos que nos proponíamos en principio y que todo fue un desastre, no voy a poner eso en el informe de investigación. Voy a tratar de disfrazarlo lo mejor posible para que continúe el financiamiento, ¿no? Entonces, para nosotros es un desafío porque aquello con lo que vamos a trabajar son productos finales o si no finales, que dan cuenta al menos temporariamente de lo que ha sido hasta ese momento el trabajo de investigación. No obstante estas dificultades, es posible encontrar, y es lo que intentaremos hacer en el informe de investigación, algunas marcas, algunas huellas que nos permitan reconstruir lo que fue ese proceso de investigación. Fundamentalmente a nosotros nos va a interesar reconstruir esas operaciones teóricas, metodológicas y técnicas con las que se construyó el objeto de investigación. Acá hay lugares, un poquito más adelante. Entonces, teniendo esto en cuenta, leemos un informe de investigación. Hay dos que vamos a analizar a lo largo del curso con el apoyo de los docentes. Hay otros dos que ya están ahí planteados en el programa para que lleven adelante ese análisis ustedes mismos como parte de los dos trabajos domiciliarios. Estoy planteando un esquema posible para llevar adelante ese trabajo analítico un poco más amplio que de simplemente ver operaciones teóricas, metodológicas y técnicas, que no deja de ser lo fundamental, ¿no? Por un lado, y acá estoy retomando cosas que ya hablamos el lunes pasado, puedo intentar determinar cuál es el tema y cuál es el problema de esa investigación que me he propuesto analizar. Y ahí, como dijimos, hay que distinguir lo que es una cierta área general de interés, una cuestión global a la que en principio estoy dirigiendo la mirada, de un problema de investigación, que ya es algo en lo que interviene una perspectiva teórica, algunos conceptos teóricos, algo que consiste en formular una pregunta o una serie de preguntas. El problema tendría que poder expresarse a través de una pregunta o una serie de preguntas que son las que justamente voy a querer responder con mi trabajo de investigación. Hasta el año pasado, por ejemplo, y por mucho tiempo, la unidad 1 tenía como informe de investigación un trabajo de un psicólogo experimental de orientación conductista que fue muy importante dentro de la Mass Communication Research, la investigación de la comunicación en los Estados Unidos durante los años 30 hasta los años 50 del siglo XX. Carl Hovland. Entonces, tomábamos como informe a descomponer analíticamente un trabajo de Hovland y sus colaboradores, que en ese momento estaba al servicio del ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, y que hizo toda una serie de investigaciones. Este es un informe de investigación cortito que se llama Efectos a corto y largo plazo en el caso de los films de orientación o propaganda. Ese es el título del informe de investigación, que está en una compilación de trabajos del mismo tipo, bastante más extensa. O sea, estos psicólogos, por eso, ¿cuál es el tema? Y bueno, el tema es el de la influencia de los medios. Ellos están obsesionados por la cuestión del poder de los medios. ¿Qué se puede y qué no se puede lograr si uno... Y durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército contrató y puso a su servicio a, por ejemplo, grandes directores de cine. Yo me enteré muchos años después de leer por primera vez este artículo que acá Hovland
mide los efectos a corto y largo plazo de una película de propaganda que se llama La Batalla de Inglaterra, que esa película la había dirigido Frank Capra, famoso director, Qué bello es vivir, ganador de Oscar, ¿no? Bueno, hizo una serie de películas de propaganda, entre ellas esta, que está pues la encontré sin subtítulos, pero la encontré en YouTube a la película. Entonces, estaba pasando en ese momento que ellos se dan cuenta que la mayoría de los soldados norteamericanos pensaban que los ingleses estaban yendo a menos, no estaban haciendo todo el esfuerzo necesario para resistir a los nazis, tratando de forzar una intervención norteamericana, ¿no? Entonces, esta película está hecha con el cometido de subrayar el papel heroico de la resistencia inglesa a los bombardeos de la aviación alemana, o sea, trata de fortalecer la imagen de los aliados británicos. ¿Qué es lo que hacen estos investigadores? Bueno, miden cuáles son las actitudes hacia los británicos de una X cantidad de soldados, unos que forman montones, porque los tenían ahí pobres disponibles, así que no eran los 600 casos de las encuestas tradicionales acá, era con muchísima gente. Medían primero cuál era, mediante un cuestionario, la actitud que tenían hacia los ingleses. Un grupo veía esta película, ¿no? Y a los pocos días veían si se habían modificado o no sus opiniones sobre los aliados británicos, sobre lo que estaba haciendo Gran Bretaña para resistir al nazismo. Y en otro caso, un grupo de control no la ve, y se trata de medir también para que no haya algún factor externo a la película que esté influyendo, para que, por ejemplo, algún hecho que aconteció y del que se enteraron todos, ¿no? La idea de un grupo experimental es el que ve la película, el estímulo que ellos privilegian, el de control no la ve. Pero acá había una complicación adicional, porque a unos los medían a los pocos días y otros a las 9 semanas, porque querían ver si esos efectos se aumentaban o disminuían con el paso del tiempo. O sea, ¿qué pasa a los pocos días de haber visto la película y qué pasa 9 semanas después? ¿Los efectos son mayores o menores? Suponían que por el paso del tiempo, el olvido, iban a ser menores, y se dan cuenta que no necesariamente, que eran menores en cuanto a retener información. Uno se olvidaba de la información, pero respecto de actitudes generales, respecto de los británicos, podían incluso incrementarse los efectos. Eso es lo que ellos encuentran. Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema es la influencia de los medios, en este caso una película, ¿no es cierto? Que es la cuestión con la que está realmente toda la Mass Communication Research muy obsesionada. Pero ¿cuál sería el problema? Bueno, el problema, la pregunta que con esta investigación en concreto ellos quieren responder es si aumentan o disminuyen los efectos de una película de propaganda en el corto y en el largo plazo. Esa es la pregunta, digamos. Ahora, Hoblan es empirista, es alguien que cree que lo fundamental para construir conocimiento es la experiencia. De hecho, hacen experimentos, esto de pasarles la película y medir después cómo se modificó en un sentido o en otro la imagen de los británicos, es un experimento. Creen que lo fundamental es observar, y que a partir de ahí se construye el conocimiento, y no están muy predispuestos a reconocer el papel de la teoría en los procesos de investigación. En todo caso, dice, bueno, cuando lleguemos a conclusiones, esas conclusiones, si son firmes, si están empíricamente sustentadas, podrán adquirir el valor de una ley teórica, una proposición teórica que legaremos al futuro. Pero mientras tanto, nosotros, no ellos, nosotros decimos, formular el problema hace entrar necesariamente en juego a la teoría.
O sea, cuando me pregunto por los supuestos teóricos del problema, me estoy preguntando qué perspectivas generales, perspectivas teóricas generales o conceptos teóricos puntuales están implícitos en esa pregunta de investigación. En el caso de Hovland, esa pregunta de si los efectos aumentan o disminuyen en el corto o en el largo plazo, supone, por empezar, que los mensajes, como puede ser una película, tienen efectos. Y efecto, aunque ellos parezcan emplearla como una noción de sentido común, que se cae por su propio peso, es un concepto teórico. Es un concepto muy asociado a la psicología conductista. El conductismo decía, para ser científica, la psicología tiene que proceder como las ciencias naturales. O sea, dejar de apelar a cuestiones inobservables, el sentimiento, la sensación, y manejarse exclusivamente con lo que es observable. ¿Y qué es lo que es observable? Bueno, ellos lo sintetizan en ese famoso esquema estímulo-respuesta. O sea, cualquier organismo, animal o humano, vive en un entorno, en un medio ambiente que cambia. Cualquier modificación en el entorno, en el medio ambiente, es conceptualizada como un estímulo. Por ejemplo, me meten adentro de una sala oscura y me proyectan una película, apareció algo nuevo en mi entorno. Eso es un estímulo. Y se supone, estímulo-respuesta, es una concepción fuertemente causal, causa-efecto, que todo estímulo desencadena sí o sí algún tipo de respuesta. O sea, el organismo, animal o humano, que es sometido a alguna clase de estímulo, alguna clase de alteración del ambiente, del entorno, responde adaptativamente. Para adaptarse, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, no sé, acá alguien o baja abruptamente la temperatura, bueno, iremos de ponernos las camperas, ahora hay un cambio en el ambiente que significa un estímulo al cual nosotros ofreceremos algún tipo de respuesta. En estos estudios pioneros de comunicación, el esquema conductista estímulo-respuesta se convirtió rápidamente en el esquema mensaje-efecto. Y el efecto es conceptualizado de un modo muy claro, es la consecuencia que un mensaje tiene sobre las opiniones, las actitudes o, en última instancia, la conducta de cualquier integrante del público. Ya volveremos sobre eso el próximo lunes, pero su idea de efecto tiene que ver con efectos puntuales sobre las actitudes, las opiniones, las conductas de un mensaje específico o un conjunto de mensajes que constituyen una campaña, que están deliberadamente formulados para buscar un tipo de efecto determinado. Sobre todo, por ejemplo, hay un supuesto de que el mensaje puede ser la causa necesaria y suficiente. Se puede aislar del resto de elementos que influyen sobre uno como causa necesaria y suficiente de una respuesta. Entonces, todo mensaje tiene un efecto. Todo esto que estoy diciendo, no voy a profundizar porque estoy simplemente valiéndome esto como un ejemplo, lo uso para ilustrar esta idea de que el problema, que en principio parecía tan simple y tan elemental, tiene supuestos teóricos. Que si él, a partir de ese tema de interés de la influencia de los medios, terminó preguntándose cómo cambian a corto y a largo plazo los efectos de una película de propaganda, al constituir a partir de ese tema, ese problema de investigación, puso en juego, lo admita o no, ciertos supuestos teóricos, ciertas perspectivas, como podría ser el conductismo, y ciertos conceptos puntuales, como podría ser el concepto de efecto, que le permitieron
construir ese problema, porque en definitiva los problemas de investigación también se construyen. Y adoptar una determinada perspectiva teórica es fundamental, un punto de vista, para que esa pregunta que resume el problema de investigación sea factible de plantear. ¿Hasta ahí vamos? Son 3 ítems hasta ahora: tema, problema, supuestos teóricos que habilitan el planteo del problema. Estado del arte. Bueno, algo dijimos. Esa expresión, estado del arte, se suele emplear para aludir a la revisión que hace siempre un investigador o un equipo de investigadores cuando empieza a trabajar sobre algo, viendo qué es lo que ya la disciplina considera que es saber acumulado acerca del tema. ¿Quiénes se han ocupado ya de ese asunto y qué han dicho? Eso es formular el estado del arte. Yo puse ahí qué se sabe hasta ahora sobre ese problema. No cerré el signo de interrogación. No todos los informes de investigación incluyen el estado del arte, no todos lo desarrollan de la misma manera. Depende de muchas cosas. Si es un libro, por ahí hay mucho espacio. Si es un artículo donde uno tiene restricciones de espacio, por ahí hace alusiones muy rápidas y someras, a veces. Pero, digamos, en líneas generales es aconsejable, cuando uno elabora un informe de investigación, dar por lo menos las referencias básicas, fundamentales, que permitan acceder al estado del arte, por lo menos tal cual lo concibieron los autores de esa investigación. Y otro ítem que puse allí es hipótesis, si es que las hay, o si es que la hay. Porque no necesariamente todo trabajo de investigación tiene hipótesis. Hay trabajos de investigación que son de tipo descriptivo, donde lo que uno busca sobre todo es elaborar un buen diagnóstico acerca de una cuestión. Hay trabajos de tipo, investigaciones de tipo exploratoria, que se formulan de manera preliminar, como primera aproximación a un asunto, para dar pie después a otras investigaciones más profundas. Y ese tipo de investigación no necesariamente tiene hipótesis, es probable que no las tenga. Donde sí hay, con mucha probabilidad, hipótesis, son las investigaciones que tienen la pretensión de explicar. Un tema que luego vamos a ver en más detalle en la unidad 3. ¿En qué sentido decimos explicar? Una investigación tiene pretensión explicativa cuando busca la causa o las causas de un fenómeno social, en el caso nuestro. Es la pregunta del por qué. Bueno, este es el fenómeno, ¿por qué ocurre de este modo? Se busca la causa o las causas. En ese tipo de investigaciones con pretensión explicativa es muy frecuente que uno anticipe a modo de conjetura una solución probable al problema que se planteó. Bueno, yo algo dije recién. En principio la hipótesis de Hopland era que los efectos iban a decaer con el paso del tiempo, por acción del olvido. Pero también por otros trabajos que habían leído, estado del arte, sobre todo de experiencias en el campo de la educación, se encontraron que a veces existía un efecto que llamaban de reminiscencia, donde ciertas cuestiones con el paso del tiempo, en lugar de disminuir, se realzaban. Entonces, tampoco es que los sorprendió tanto lo que encontraron, ¿no? Pero esos son hipótesis, en principio, que uno va a poner a prueba a lo largo de su trabajo de investigación. Y como dijimos el otro día, una hipótesis es una solución conjetural al problema que nos planteamos,
o una respuesta tentativa a esa pregunta, conjetural, tentativa, porque no es que uno no tiene ninguna certeza, arriesga, para mí que podría ser por esto. Muchas veces aparecen también hipótesis al final de un trabajo de investigación. Es decir, nuevas preguntas que se abren después de ese avance que esta indagación produjo y nuevas hipótesis también. O sea, se está planteando la necesidad de seguir investigando sobre ese problema a partir del punto al que se llegó, planteando nuevos desafíos y eventualmente otras conjeturas que orienten futuros trabajos. Ahí termino con el esquema que yo estoy proponiendo. Ese sería el total de los ítems. Habíamos dejado en hipótesis, ¿verdad? Rupturas. Se conoce contra un conocimiento anterior mal adquirido. Bachelard. El camino del conocimiento es el del error rectificado. O sea, para conocer, dicen estos autores, lo dice Bachelard, lo retoman los autores del oficio de sociólogo, hay que remover obstáculos epistemológicos, hay que producir ciertas rupturas epistemológicas. Y ellos hablan fundamentalmente de una doble ruptura. Romper con el sentido común con el sentido común ordinario, con lo que Bourdieu y Passerón llaman la sociología espontánea o la doxa, las prenociones para Durkheim, aquellas con las que pensamos pero sobre las que no pensamos, dice. La ideología para Marx, representaciones que tenemos naturalizadas pero que en realidad dependen de la posición que ocupamos en la estructura social. Entonces, primer obstáculo, el del sentido común. Bachelard está pensando en la física, habla de la experiencia ordinaria, ¿no? Pero además, por eso doble ruptura, producir conocimiento implica también romper con el sentido común científico o el sentido común académico. Una expresión que parece paradójica. Si es una posición científica no es de sentido común, pero hay algunas posiciones que cristalizan, ¿no? Y se convierten en sentido común científico, todo el mundo las repite, y que en la medida en que obturan el planteo de nuevos problemas, pueden convertirse en un obstáculo epistemológico. O sea, tienden a convertirse en dogmas. Entonces, una investigación produce conocimiento no solo en la medida que rompe con el sentido común, es decir, no dice lo que dice cualquiera, sino que lo cuestiona y puede decir otra cosa, sino que también rompe, aunque sea parcialmente, con planteos anteriores. Si no, es muy simple, estaría repitiendo lo que ya han dicho otros. Y investigar es producir un conocimiento nuevo. Entonces, yo puedo leer el informe de investigación y intentar preguntarme, ¿hubo acá o no ruptura con el sentido común y con el sentido común y con el sentido común académico? Eso exige, por mi parte, que yo tome una distancia crítica, porque no siempre el investigador me va a dar las claves. A lo mejor yo digo, él cree que sí, yo pienso que no se movió del sentido común, que en realidad ratificó lo que piensa el sentido común, qué sé yo, ¿no? Es un tema. Digamos, ningún investigador en su informe va a poner, no fui más allá de lo que podría ir el verdulero de la esquina, a decir que, ¿no? Uno críticamente va a ver si en realidad se ha producido o no esa ruptura.
Somos nosotros los que tenemos que pensar eso. Y ahora sí, vamos a lo que sería el núcleo del trabajo de descomposición analítica, de la investigación a partir del informe final, que es esto de discriminar cuáles fueron las operaciones teóricas, metodológicas y técnicas con las cuales, en ese caso concreto, se construyó el objeto de estudio. La reconstrucción de las operaciones teóricas es la más importante de todas. Si pensamos como piensa Bachelard o como piensa Bourdieu, Passerón, eso de el vector epistemológico va de lo racional a lo real y no de lo real a lo racional, que leyeron en Bachelard, me parece una frase inentendible. Bueno, el vector epistemológico, la dirección que sigue el proceso de conocimiento, va de lo racional, es decir, de la teoría a la que me permite acceder la razón, a la experiencia, que es formateada por la perspectiva teórica, y no a la inversa, como podría pensar el empirismo, desde lo real, es decir, de la experiencia, a lo racional, a la teoría. ¿Se entiende? O sea, esto que hemos repetido ya muchas veces, no hay observación sin carga teórica. Cuando uno experimenta, lo hace en función de un problema que ha construido antes teóricamente, y la misma manera de plantear esa experimentación o de interpretarla está mediada por conceptos teóricos, ¿no? Esta cuestión del predominio de la teoría, plantear los objetos de investigación se construye, supone fundamentalmente, ya lo hemos dicho, plantear que tienen una fuerte dependencia teórica, ¿no? Que dependen fundamentalmente de la adopción de una cierta perspectiva teórica. Entonces, reconstruir las operaciones teóricas es pensar a partir de qué perspectivas teóricas generales o qué conceptos teóricos puntuales trabajaron esos investigadores. Y ahí, bueno, está la bibliografía que aparece al final, están las notas a pie de página. Habrá conceptos que aparecen en el cuerpo principal del informe de investigación y que aparecen explícitos. En algunos casos a lo mejor operan de un modo implícito y uno los tiene que reconstruir, ¿no? Pero bueno, a partir de esas marcas, de esas huellas que aparecen en el informe de investigación, intentar pensar cuáles eran las operaciones teóricas, es decir, qué punto de vista adoptó, a dónde se paró para plantearse ese tipo de problema y luego desarrollar algún tipo de solución a esa cuestión, o algún tipo de respuesta a esa pregunta. Es un mal término el de aplicar teorías, ¿no? En general, no es que se aplica una teoría o se aplica un concepto, como algo que ya viene listo, ¿no? Prêt-à-porter, que uno lo compra y lo pone a jugar ahí y soluciona. No, uno se apropia de los conceptos y los redefine en función de la investigación concreta en los que los va a inscribir. Los hace propios, los repiensa en relación con el problema de investigación que quiere afrontar. Ahora, las marcas del positivismo, de cierto empirismo, son tan fuertes en la investigación en general, pero ni hablar, pero también digo, ni hablar en las ciencias naturales, pero en ciencias sociales también. Todavía hoy hay formularios donde uno, por ejemplo, se presenta por una beca, ¿no? Una beca de investigación, y te dicen, bueno, completá el formulario para ver cuál es tu proyecto de investigación. Acá hay lugar, ¿eh? Uno de los ítems es marco teórico. Se usa esa expresión, el marco teórico. ¿Qué es una expresión? Empirista. Y que, por eso digo, acá no hay muchos conceptos inocentes, todo supone una toma de posición epistemológica. El marco es algo que se le pone al cuadro cuando la tela ya está pintada.
¿no? Le podés poner uno dorado. Es algo que es exterior a la tela. Bueno, la teoría no opera de esa forma. No es un marco a algo que preexiste. La teoría es constitutiva del problema de investigación. Sin la adopción de una perspectiva teórica, un punto de vista teórico, no hay tal pregunta como desencadenante de una investigación. ¿Se entiende? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de operaciones teóricas y no vamos a hablar de marco teórico. Porque marco teórico parece algo añadido a posteriori en función de algo que fue definido a priori como problema. Como si la teoría fuera ajena a la formulación del problema y después digo, a ver, ¿qué puedo aplicar para dar cuenta de esta cuestión? Ah, mira, se me ocurrió que este marco es el que va a quedar más lindo. No es así. La expresión marco teórico tiene una raíz positivista, si quieren empirista. Ahí hay un problema porque el padre del positivismo, que era Comte, no era empirista, pero los otros positivistas generalmente sí. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Lo que yo digo es que hablamos de operaciones teóricas y no de marco teórico por el motivo que acabo de señalar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y ustedes lo han escuchado un montón de veces, lo del marco teórico, ¿no? Sigue apareciendo. Pasa que... En metodología sigue siendo así. Ah, ¿sí? Bueno, mis saludos para... Está bien, está muy bien. Ni hablemos en las ciencias naturales. Con el tema de las vacunas nos familiarizamos todos con el tema de cómo investigan ellos. Y es una manera de que, válida, porque obtiene evidentemente el resultado, esto del doble ciego, del grupo experimental, el grupo de control y todo eso, tiene 300 años. Ellos siguen trabajando así. Y bueno, en sus disciplinas es evidente que es un modo, ¿no? Ahora, ahí los antivacunas y todo eso tienen un problema que no entienden cómo opera la ciencia. La ciencia es el campo de la duda, no el campo de la certeza. Entonces, en nombre de la ciencia no quieren imponer. No, en realidad, lo que toda esta gente plantea no son seguridades. O sea, nadie te puede dar garantía de que el efecto a largo plazo de la Johnson & Johnson o de la Sputnik o no sé qué no sea nadie, porque para eso hay que esperar el largo plazo. El tema acá es cuál era la respuesta que se podía dar en el momento a una crisis mundial, ¿no es cierto? Pero no se están ofreciendo certezas, hay una profunda incomprensión respecto de lo que supone esto, ¿no? Pero bueno, no iba a eso, sino al hecho de que ahí vimos cómo investigan ellos, ¿no? Que es un esquema experimental muy básico, ¿no? Grupo experimental, grupo de control. Eso del doble ciego es cuando no saben, a veces los sujetos que son que participan de la experiencia, a veces quienes hacen la experiencia, quienes han sido inoculados y quienes no, ¿no es cierto? Son todas maneras de contrastar empíricamente. En este caso la hipótesis es un determinado tipo de vacuna que se supone va a ser efectiva para la prevención de una enfermedad. En principio es una conjetura. Y también vimos lo de las fases, ¿no? Está en fase 2, está en fase 3, ¿no? Todo eso todos de alguna manera tomamos conocimiento de eso, del que hasta ese momento éramos bastante ajenos y que además veíamos que había mucho en juego ahí, ¿no? Operaciones metodológicas y operaciones técnicas. El lunes dijimos, a raíz de lo que vos me preguntabas, no es lo mismo métodos que técnicas. Método etimológicamente es camino, qué camino se siguió y que es de orden mucho más general que las técnicas. Yo dije métodos cuantitativos y cualitativos, es un error porque ahí generalmente están hablando de técnicas. La encuesta por muestra aleatoria pero estadísticamente representativa es un método cuantitativo de construir los datos de una técnica. Y otras cualitativas puede ser observación en profundidad, entrevista en profundidad, historia de vida, análisis del discurso, observación participante tipo etnográfica, la que hace la antropología, los grupos focales, los test proyectivos, el Rorschach, por ejemplo, todos han oído hablar alguna vez, pero hay otros
Esas son técnicas para construir los datos de una investigación. Entonces, que los datos se construyen quiere decir que la expresión recolección de datos también es equívoca, porque parece que uno fue y simplemente registró automáticamente, y en realidad uno está construyendo los datos a partir del tipo de técnica que ha adoptado. Y la técnica permite construir unos datos y no otros, ¿no? Es como el tipo que va a pescar y dice, acá solamente hay peces grandes, no hay mojarritas, pero no se fija en los agujeros que tiene la red. No va a agarrar nunca peces más chicos que permiten el tamaño de los agujeros de la red, ¿no es cierto? Bueno, si vale la analogía, hay técnicas que permiten agarrar tiburones, pero no permiten agarrar mojarritas. Entonces, si yo concluyo que no hay mojarritas, en realidad estoy totalmente equivocado. No estoy usando la red adecuada para esa operación. ¿Se entiende? Entonces, lo del método más general, yo di algunos ejemplos. Método inductivo. Esto está bastante vinculado con la lógica, ¿no? La inducción es un modo de inferencia lógica que va de lo particular a lo general, ¿no? El empirismo reivindica el método inductivo porque solo hay observación de lo particular. Lo general no se puede observar. Uno observa casos particulares. Después de observar una X cantidad de casos, ellos sacan una conclusión de tipo general, ¿no? Inducen de premisas particulares una conclusión general. Entonces, eso le llamamos método inductivo. Ya vamos a ver las críticas a la inducción. Popper, que es muy crítico a la inducción, va a proponer como alternativa lo que él llama método hipotético deductivo. Se formula un problema, se plantea una hipótesis, se derivan consecuencias observacionales de la hipótesis, se realiza el test o experimento y la hipótesis resulta falsada y hay que descartarla definitivamente, o corroborada, que no es lo mismo que verificada. Pero ya lo vamos a ver con más detalle. No estaba el otro día pegado ese afiche que dice Introducción al pensamiento dialéctico de la filosofía clásica alemana al marxismo contemporáneo, pero bueno, el método dialéctico sería otro camino, ¿no? Que viene por lo menos de Hegel, ¿no? Afirmación, negación de la negación, se accede así a una nueva afirmación que a su vez será negada, ¿no? Énfasis en el movimiento y no en lo que está estático, en lo que cambia y no en lo que permanece. La abducción que mencionamos de Peirce, o paradigma indiciario según Ginsburg, ¿no? Que es abducción, apócope de abstracción inductiva, una mezcla de, ¿no? Suelen poner como ejemplo el modo en el que razona Sherlock Holmes en las películas de Conan Doyle, ¿no? Algo que le gustaba mucho a Umberto Eco y que homenajeó en El nombre de la rosa. Por eso el héroe del nombre de la rosa, William de Baskerville, es un homenaje a Conan Doyle, ¿no? El libro de Sherlock Holmes que se llama El mastín de los Baskerville. Bueno, procede de esa forma. Aparte de que eso encarna la razón frente a el dogmatismo de la Iglesia que representa el bibliotecario ciego, Jorge de Burgos. Evidente homenaje de Eco a Jorge Luis Borges, Jorge de Burgos. Vaya homenaje, porque es el malo de la película, ¿no? de la novela. Pero bueno, operaciones metodológicas, operaciones técnicas. Podríamos ver también, pensar, y eso supone que nosotros tomemos una distancia crítica. El propio investigador en su informe siempre va a decir que sí, pero nosotros nos podemos preguntar si hay una adecuada articulación entre las operaciones teóricas, metodológicas y técnicas. Ahí Bourdieu cuenta y Passerón cuenta en el cuento El borracho, ¿no? El tipo que estaba buscando en la noche, abajo de un foco de luz, las llaves, ¿no? Y le preguntan al borracho, ¿qué te pasa? Perdí las llaves. ¿Y se te cayeron por ahí? No sé. Entonces, ¿por qué buscas ahí? Porque acá hay luz, dice el borracho. Entonces, Bourdieu dice, algunos que investigan son como el borracho que busca las llaves abajo del foco. O sea, hacen encuestas porque es lo que saben hacer.
pero a lo mejor la encuesta no es lo más apropiado para construir los datos que permitan investigar acerca de ese problema. ¿No? Algo muy importante, estrategias de validación. ¿Cómo se intenta probar lo que, en definitiva, esos investigadores vienen a afirmar, a sostener? ¿Cómo lo justifican, cómo lo validan, cómo lo prueban? Ahí hay un tema muy importante que divide aguas dentro de la epistemología. La tradición anglosajona, por ejemplo, Popper, por ejemplo, el Círculo de Viena, dicen que el problema epistemológico fundamental tiene que ver con el contexto, como ellos llaman contexto de validación, contexto de justificación, contexto de prueba, y no con lo que llaman contexto de descubrimiento, o sea, con el contexto de producción del conocimiento. No, dice, ese es un problema, en todo caso, de la psicología del conocimiento, de la sociología del conocimiento, pero no es un problema epistemológico. O sea, el problema para ellos, epistemológico fundamental, es cómo podemos probar lo que sostenemos. Por eso, contexto de justificación, contexto de validación. El origen de lo que sostengo no importa para Popper. Dice, yo puedo haber soñado la hipótesis que me dio una respuesta tentativa al problema que me venía obsesionando. Que el origen sea un sueño no la hace ni mejor ni peor. Hay que ver cómo la justifico. No importa de dónde viene. Puede ser que venga de la razón o de la experiencia o de la intuición o de la imaginación. Lo que importa fundamentalmente es cómo la valido, esto de las estrategias de validación. ¿Cómo intento demostrarla empíricamente, por ejemplo? O a través de argumentos lógicos. A través de algunas experiencias concretas o a través de ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cómo Passerón, al final, en el libro que vemos en la tercera unidad, ¿no?, en el oficio de sociólogo, reivindica el ejemplo como una manera de validar en ciencias sociales. Los buenos ejemplos, encontrar buenos ejemplos. Pero no todos los autores van a estar de acuerdo con eso. Los empiristas hablan de la única manera, por supuesto, para ellos de validar un conocimiento es a través de la experiencia. Hay que verificar empíricamente. Y la palabra verificar implica, como queda claro, establecer el valor de verdad, verificar de un modo definitivo de una proposición. El agua hierve a 100 grados, digo yo, entonces tomo la temperatura, la pongo en el mechero y me fijo qué pasa. Si empieza a evaporarse, entonces digo, he verificado empíricamente, a través de la experiencia, he comprobado de modo definitivo la verdad de mi afirmación. Vamos a ver que Popper dice, no es posible verificar nada. Y hay una gran discrepancia que él va a tener, por ejemplo, con los del Círculo de Viena, ¿no? Lo que se puede hacer, dice él, es corroborar. Eso no me da la certeza de que las cosas sean así. La hipótesis corroborada se mantiene por el momento en pie, pero hay que someterlas a pruebas cada vez más rigurosas. Tarde o temprano se va a caer. Lo único definitivo es la falsación. Cuando el experimento no arroja los resultados esperados, yo puedo ya considerar de un modo definitivo que esa proposición es falsa. Puedo estar seguro de su falsedad, nunca de su verdad. Por eso, paradójicamente, la ciencia avanza más falsando que corroborando. Ahora, este término que él usa, por ejemplo, corroborar empíricamente, no tiene el peso de verificar empíricamente. Pues verificar implica que se establece de modo definitivo la verdad. Y tal cosa, ya vamos a ver por qué, cuando nos ocupemos, para Popper, por ejemplo, no es posible, ¿no? Verificar empíricamente, establecer
de modo definitivo y absoluto la verdad de una proposición. Entonces, Perdón, una pregunta. Entonces, el límite para el proceso de corroborar sería la falsación, por ejemplo, porque si no... La falsación es definitiva, la corroboración es provisoria. Por eso, si no se estaría corroborando permanentemente, tiene que tener un límite en algún eso momento, tiene ¿no? que ver con lo que hablamos de romper con el sentido común científico. Okay. Popper dice, toda proposición científica tiene estatuto hipotético. Si no, se convierte en un dogma y queda fuera del campo de la ciencia. Y cuando veamos su criterio de demarcación, cuando él diga cuáles son las reglas para saber si una proposición, desde el punto de vista lógico, un enunciado, desde el punto de vista lingüístico, es científica o no. Bueno, tiene que ser falsable. Tiene que haber una experiencia posible de imaginar que establezca que es falsa. Si no es falsable, porque está planteada, por ejemplo, de un modo muy general, y no se puede someter a ningún tipo de estrategia de validación, se convierte en un dogma, ¿no? De ahí vamos a ver la disputa que tiene Popper, por ejemplo, con el marxismo o con el psicoanálisis. Que él es muy crítico, porque dice, ¿en qué caso estaría un marxista dispuesto a aceptar que la lucha de clases no es el motor de la historia? En ninguno. Bueno, entonces no es falsable. Puede ser verdadero, dice, yo no digo que no. Lo que digo es que el campo de la ciencia, el juego, si vas a jugar el juego de la ciencia, tenés que hacer afirmaciones que puedan ser desmentidas de algún modo. ¿Pero la falsación se llega corroborando o son dos planteos distintos? No. El método supone que vos planteas un problema, una hipótesis, derivás consecuencias observacionales y las sometés a prueba. El test puede arrojar un resultado u otro. Si es el resultado esperado, esa hipótesis está corroborada. Sí. ¿Qué significa eso para Popper? La aceptamos por el momento, la vamos a seguir testeando hasta que finalmente va a caer. Si sale mal, eso es definitivo, ha sido falsada. Perfecto. ¿Entienden? Sí. Claro. ¿No? ¿Sí? Sí. Igual ya lo vamos a ver con más detalle. ¿Y por qué es importante para nosotros? Pues Passerón va a decir, ¿y esto vale o no vale para las ciencias sociales? ¿Por qué sí o por qué no? A nosotros nos interesa eso, ¿no? Entonces, ese es el problema muy importante de la prueba. Otra vez me olvidé de cerrar el signo de interrogación. Muchas certezas. Y un último ítem, por ahí los que están atrás no alcanzan a leer, supongo, no van a alcanzar a leer ninguno. Yo con la miopía que tengo, de casualidad lo veo de acá. Digo de casualidad para no ser grango. Vigilancia epistemológica. ¿Se valió o no de ella, de la vigilancia epistemológica, el investigador? Esto es algo que en particular plantean los autores del oficio sociólogo, ¿no? Ellos dicen, no solo la teoría juega un papel muy importante en los procesos de investigación, el propio investigador tiene que tomar decisiones de índole teórica, metodológica y técnica. Que tiene que tomar decisiones quiere decir que no hizo lo único que se podía hacer, que había alternativas, ¿no? Que optó por una cierta perspectiva teórica, por unos determinados conceptos y no por otros, que se valió de un cierto método y no de otro, que construyó sus datos con ciertas técnicas que prefirió y no de otras. Es importante que justifique por qué tomó esas decisiones. Eso es la vigilancia epistemológica. Volver retroactivamente sobre cada uno de los pasos que vamos dando a lo largo del proceso de investigación para analizarlos críticamente e intentar justificarlos. Acá hay un punto importante donde en el futuro, no en este texto, por ejemplo, Passerón se va a despegar de Bourdieu. Va a haber ahí una polémica entre ellos que nosotros vamos a ver cuando leamos en el texto del razonamiento sociológico de Passerón, que es del año 91, porque la primera edición del oficio de sociólogo es del 70 y pico, ¿no? Y que Bourdieu insistía mucho en la necesidad de, lo dice de un modo complicado, pero no es tan complicado, objetivar el lugar de la objetivación.
¿Qué es esto de objetivar en lugar de la objetivación? En analizar desde qué posición el que construye el objeto de estudio, el que objetiva, ¿no?, lo está haciendo. Convertir en objeto el lugar de la objetivación. Analizar la posición que ocupa el propio investigador. Y él ahí plantea que es fundamental para las ciencias sociales la práctica del socioanálisis, palabra que inventa y que obviamente está proponiendo por analogía con el psicoanálisis, ¿no? En lugar de un psicoanálisis, ser un socioanálisis, que sería no como el psicoanálisis que uno le paga, y a veces mucho, muy caro, a un terapeuta, sino un autoanálisis, que el investigador, como parte de la vigilancia epistemológica, intente objetivar el lugar de la objetivación, o sea, efectúe su socioanálisis. ¿En qué consistiría esto? En que piense cuál es el lugar que ocupa dentro de la estructura social, a qué clase social, a qué fracción de clase pertenece, y intente a través de la vigilancia epistemológica eliminar los sesgos, las distorsiones que puede haber en sus planteos debido a esa perspectiva que le impone el ocupar un determinado lugar dentro de la estructura social, ¿no? Eso tiene alcance y tiene límites también, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice, bueno, en El idiota de la familia, Sartre explica muy bien por qué Flaubert era un poeta pequeño burgués, un escritor pequeño burgués, pero no explica por qué todos los pequeños burgueses no son Flaubert, no escriben como Flaubert, ¿no? Entonces, por supuesto que esto no lo agota todo, pero hay un punto en el que uno tiene que preguntarse, bueno, a qué clase, fracción de clase pertenezco y en qué medida eso puede estar incidiendo en la perspectiva que yo tengo, la mirada que tengo acerca del mundo. Pero no solo la posición en la estructura social. Bourdieu va a insistir mucho en la posición en el campo académico, ¿no? Yo soy un investigador que nunca es un navegante solitario, ese estereotipo de el que hace los descubrimientos, que es un loco generalmente con los pelos canosos y largos, que un poco freak, que vive aislado y que, digamos, tipo Volver al Futuro, es una caricatura. Nunca es un navegante solitario, es alguien que pertenece a una comunidad académica de referencia, en la que se apoya y con la cual discute, ¿no? Muy difícil hablar. Los investigadores forman parte de una comunidad científica. Y Bourdieu tiende a creer que hay un campo académico que es un campo de lucha, un campo de disputa, donde uno puede ocupar distintos lugares. Uno puede ser alguien que detenta la posibilidad de imponer lo que es legítimo dentro de ese campo, pertenecer a los sectores dominantes, o puede ser, y tiene una estrategia ortodoxa de conservación de ese lugar de privilegio, o puede ser un recién llegado, alguien que plantea a los codazos hacerse un lugar de disputa dentro del campo académico, los criterios de legitimidad, y tiene estrategias heterodoxas, ¿no es cierto? Entonces, él dice, bueno, pero esa posición en el campo académico también puede sesgar, distorsionar el modo en que veo las cosas. Eso es muy común, que en las disputas teóricas se tienden a exagerar las diferencias con el otro, que por ahí no son tan grandes las diferencias, pero exagerando esas diferencias yo legitimo mi propio lugar en el campo académico y de paso lo desplazo a él, ¿no? O a ella, a quien sea. Ahora, si bien él plantea mucho el peso de estos, en el socioanálisis, de esos elementos, posición en la estructura social, posición en el campo académico, uno podría incluir como parte de la vigilancia epistemológica otros elementos. De hecho, nosotros en la tercera unidad, cuando hablemos de los desafíos que está planteando a la epistemología la perspectiva feminista o de género, o la perspectiva poscolonial o decolonial, vamos a decir, bueno, también habría que preguntarse, ¿desde qué identidad de género hablo yo? ¿No hay riesgo de androcentrismo? ¿No?
de una mirada patriarcal. ¿Desde qué identidad nacional hablo? ¿No hay riesgo de eurocentrismo? ¿Sí? Eso podríamos incluirlo. Y a veces esos sesgos, esas distorsiones, no son directamente nuestras, son de la gente que tomamos como referentes en el campo teórico. A lo mejor yo adopto una perspectiva o unos conceptos que son eurocéntricos o son androcéntricos, por ejemplo. O están asociados a las clases dominantes o a las posiciones dominantes dentro del campo académico. Todo eso podría ser parte de la vigilancia epistemológica. Después lo veremos, hay quienes son críticos de esto. Dice, todavía esto es una posición iluminista, que piensan que si el conocimiento universal no es alcanzable, por lo menos es deseable perseguirlo como objetivo. Entonces, yo intento alcanzar un conocimiento de valor general, universal, y trato de ir eliminando sesgos o distorsiones o sesgos en función de ¿qué? De un supuesto saber general o universal. Hay quienes van a decir, eso es imposible. En realidad siempre se habla desde un lugar y eso es ineliminable. Y a veces puede ser bueno adoptar ese lugar porque desde esa perspectiva se van a ver cosas que de otras perspectivas no se ven. Por ejemplo, en el campo del marxismo, alguien como Lukács, ¿no?, va a plantear que pensar desde la perspectiva del proletariado es muy superior a pensar desde otras perspectivas. Va a permitir ver los procesos históricos de un modo que no será alcanzable desde otras perspectivas. Y cuando veamos los desafíos que plantea el feminismo, veremos la defensa de la perspectiva del punto de vista que hacen algunas feministas. Dice, si no me paro desde ese lugar, no voy a ver toda una serie de cuestiones. Entonces cuestionan esto de la pretensión de universalidad. Es todo un tema, ¿no? Lo estoy planteando de un modo muy simple y muy esquemático, pero es una cuestión densa, ¿no? Importante. Sí. Una pregunta. En un momento en el oficio de sociólogo habla sobre el desplazamiento de la vigilancia epistemológica. No entendí bien a qué se refería. Y tendría que yo ver el párrafo o algo. Me parece que era justo la parte que hablaba sobre el rigorismo tecnológico. Lo que pasa es que si no veo la frase, con eso solo no me doy cuenta. Creo que venía de ese tema de rigorismo tecnológico, que o sea que el hacer un rigor definido una vez y para siempre, para todas las situaciones, una representación fijista de la verdad, algo así venía. Y que en realidad habría que construir como rigores específicos para cada objeto de estudio. Y después hablaba sobre esta cuestión del desplazamiento de vigilancia epistemológica, y yo entendí que hablaba sobre el desplazamiento, o sea, del objeto al método, pero no sé si entendí. Tendría que ver, así en abstracto no me doy cuenta, pero me fijo. Como vos decís que dice desplazamiento de la vigilancia epistemológica, no sé en el párrafo qué cosa pueda significar. Bueno, lo buscamos. Dale. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Estoy como poniendo títulos de cuestiones que vamos a, no sé si todas, pero algunas de ellas las vamos a ir desarrollando más adelante. Les dije, y lo voy a retomar porque me parece que permite ejemplificar de un modo muy claro algunas de las cosas que venimos diciendo, que en el aula virtual hay algunos ejercicios optativos que están propuestos, ¿no? Ver algunas películas, leer algunos materiales, y hay algo que añadí que dice para leer al inicio del curso. Hay una primera parte y una segunda parte. Voy a eso porque permite, insisto, dar algunos ejemplos me parece, muy claros. Dice la primera parte de ese ejercicio para leer al inicio del curso. A fin de 2016 se dio a conocer un fuerte ajuste en el CONICET, que significó que muchos de los que habían sido aprobados para recibir becas o ingresar a la carrera de investigador quedaran fuera. Hubo afectados de todas las áreas, pero más de las relacionadas con las disciplinas humanas.
Ante esta desfinanciación de la investigación desde el Estado, se generaron cruces en las redes sociales, de las que luego se hicieron eco algunos medios de comunicación. Proponemos leer estos textos, etc. Esos cruces en las redes sociales parece después que no fueron tantos cruces, ¿no? Que eso se convirtió en campo de disputa política y en un momento hubo una acción de trolls, ¿no? Una acción coordinada. Entonces, hay un primer artículo que cuenta un poco la polémica que en ese momento se desató. Estamos a fin de 2016. Recorte en ciencia, CONICET, polémica por las investigaciones de Star Wars, Anteojito y El Rey León. Mientras sigue la toma del edificio del Ministerio de Ciencia, en las redes se armó un fuerte contrapunto por los temas de trabajo de científicos becados. El recorte de las becas en el CONICET desató una fuerte polémica en redes sociales al conocerse algunos temas de los proyectos de investigación llevados adelante por investigadores de la entidad. En las redes hubo muchas críticas de usuarios sobre estos estudios, pero también se generó un fuerte contrapunto con otros que rescataron el trabajo que hacen investigadores y becarios del CONICET. En Twitter comenzaron a circular los resúmenes de algunos proyectos de investigación llevados adelante con el financiamiento del CONICET. Los más cuestionados tuvieron que ver con áreas de las ciencias sociales, con temas de relevancia cuestionable, dice el que escribe esto, como el mesianismo en Star Wars, las imágenes de la niñez construidas por las revistas Anteojito y Villiquen, las representaciones sociales en la película de Disney El Rey León o las letras del cantante Ricardo Arjona. Hasta ahí, digamos, como la información. En un blog, un investigador que es del área de biología y medicina, o sea, que no tiene nada que ver con las ciencias sociales, en ese momento interviene y dice, ¿por qué estudiar al Rey León? Tienen el link en el ejercicio para leer toda la intervención de él. Voy a lo fundamental. Acá tomo el desafío de explicar por qué la investigación del CONICET sobre el Rey León no es un robo. Soy investigador ahí también, trabajo en nanotecnología y cáncer. No tengo relación con la doctora Alejandra Martínez, la investigadora en cuestión. Todo empezó por un tuit poco feliz de Brasesco, un usuario de Twitter que publica las peores 20 investigaciones del CONICET. Lanzado cuando gran parte de los científicos expresamos nuestra preocupación por los recortes anunciados para la ciencia y la tecnología. El Rey León fue uno de sus caballitos de batalla. Lentamente y sin pausa, el CONICET pasó de ser una de las instituciones más respetadas del país a una cueva de ladrones. Claro, tenés una idea de que la ciencia la hacen tipos con microscopios y por eso te escandalizaste cuando escuchaste que alguien investigaba la película El Rey León. No te pareció nada serio. Pero veamos la diferencia entre un científico y un cinéfilo. Entonces, ¿qué es lo que está planteando acá? La diferencia entre el sentido común, ¿no?, y la ruptura con el sentido común. El cinéfilo, el tipo al que le gusta el cine, ve una cosa. El que lo estudia, ¿no?, seriamente, ve otra. Arranquemos por lo que vos y yo, que no somos sociólogos, vimos cuando vimos El Rey León. Y lo que sabemos comentar con nuestra única herramienta para ello, el sentido común, dice, ¿no? Acá no lo estoy agregando yo, lo dice él. Esta es una captura de Film Affinity, un sitio para comentar películas, donde comentan los usuarios, ¿no? A Jack Bauer, por ejemplo, le encantó. Parece que la vio en España. Recuerda que la gente estaba muy ansiosa por verla y que la película era conmovedora. Le gustó la música. El doblaje también. Señala que casi todo el mundo vio esta película. Esto no fue ni más ni menos que una buena descripción no científica del film. Rescatemos de ahí este dato. La vio toda una generación que tenía gran expectativa y se conmovió con ella, en todo el mundo. Con estos últimos datos rescatados, ya no parece un asunto tan vacío analizar algo que vio toda la infancia de cierta década y que le llegó al corazón. Pasemos ahora a ver qué vio Alejandra Martínez allí, la investigadora, ¿no? Martínez no es una becaria que recibe un subsidio para estudiar. Es doctora, investigadora de carrera, y su tema de estudio es
comillas, regulaciones sociales y medios de comunicación, un estudio de las representaciones de género y familia en productos culturales orientados a niñas y niños. No es crítica de cine, pochoclo-opinóloga de Netflix. Bueno, ahí vemos que el sentido común piensa que el tema es el Rey León y el tema no es el Rey León. Ni siquiera, el tema en todo caso son las representaciones de los géneros, ¿no? En, por ejemplo, películas animadas de alcance masivo. Ahora, ahí ya estamos pasando del tema al problema. Ella se plantea, Alejandra Martínez creo que se llama, ¿sí? Un problema que podríamos traducir en una pregunta. ¿Qué clase de representaciones de familia, de género, de clases sociales, de colectividades nacionales aparecen en este tipo de películas? ¿Y por qué? Y porque tienen un alcance enorme en la infancia. Tienden a hacer circular a gran escala representaciones de las que cabe presumir que después tienen una influencia en el modo que uno va a pensar esas cuestiones, ¿no? Los roles de género, el tipo de familia. Sigue voy salteando párrafos. Igual lo tienen completo. Labura estudiando cómo se muestran las cuestiones de género y familia en productos infantiles. No parece nada trivial estudiar qué mensajes le llegan a los más chicos a través del bombardeo mediático al que están expuestos sobre qué es una familia normal, entre comillas, qué cosas hacen normalmente los varones y cuáles las nenas. Me decidí a buscar en particular su paper sobre el Rey León. Lo encontré. Es un trabajo que, pese a no ser de mi área, como científico conocedor de los métodos de las ciencias sociales, no dudo en calificar de científico. Él dice, estoy en condiciones de decir que no es sentido común, que es un trabajo científico. No más en la introducción ya queda claro que su trabajo no consiste en mirar el Rey León para subir sus impresiones a Film Affinity. Analiza, comillas, las representaciones de género, raza, clase, nacionalidad y también explica por qué cree que eso es importante. Introducción. Acá reproduce textual un fragmento del paper, ¿no?, del informe de investigación de Alejandra Martínez. En la introducción dice: este artículo presenta los resultados del trabajo analítico realizado sobre la película El Rey León, Disney 1994. El análisis forma parte de una investigación más amplia que busca analizar las representaciones de género, raza, clase, nacionalidad y otras condiciones objetivas de existencia en películas protagonizadas por animales. Dichas representaciones, reproducidas decenas de veces a un público aún escaso de elementos críticos, tienen el potencial de transmitir modos de ver el mundo en el que priman categorías y valoraciones aplicables luego a la vida cotidiana. Coincidimos con Giroux, 1999, en su afirmación, ahí ya está algo parecido al estado del arte, ¿no?, en su afirmación de que el entretenimiento siempre es una fuerza educacional. Con este edutenimiento, como él lo llama, mezcla de educación y entretenimiento, las películas infantiles operan como novedosas máquinas de enseñar y poseen una gran autoridad cultural y legitimidad para inculcar roles, valores e ideales, más que otros espacios tradicionales de enseñanza, y cita a King 2010. O sea, ya ahí vemos cómo distingue lo que sería el tema de lo que sería el problema. Cómo en la formulación del problema aparecen conceptos que son conceptos teóricos, el de representaciones, por ejemplo. Hay muchas maneras de pensar las representaciones, pero no es un concepto de sentido común. Y también algo similar a lo que nosotros llamamos el estado del arte, ¿no? Empieza a ver qué han dicho otros sobre este asunto. Retomo al autor del blog. Bueno, el tema no es el Rey León, son representaciones de género, raza, clase y nacionalidad. El problema es qué representaciones de género, raza, clase y nacionalidad aparecen en el Rey León, y aparece ahí toda una serie de supuestos teóricos, como por ejemplo el concepto de representación. Por si no leyeron, dice el autor del blog,
Esas representaciones vistas una y otra vez a una edad donde todavía no tenés elementos críticos, te transmiten categorías y valoraciones que luego se aplican en la vida cotidiana. Son máquinas de enseñar. Va apareciendo cada vez una cuestión menos trivial, ¿no? ¿Viste las citas entre paréntesis? Además, en ciencia no podés dar nada por sentado, tiene que ser chequeable. Vayamos al hueso. Tras la introducción viene la parte más jugosa de todo el paper. De este muy interesante trabajo pongo a modo de ejemplo esta página para entender qué pudo ver Alejandra Martínez que a Jack Bauer de Film Affinity se le haya escapado. Y en este caso el pobre Jack Bauer, que quién sabe si se va a enterar, viene a ser el representante del sentido común, la sociología espontánea, las prenociones o la ideología. Página 9 del paper de Alejandra Martínez. En la versión doblada, las hienas exhiben acento y expresiones propias del español hablado en México. En el idioma original, sin embargo, los personajes son interpretados por la actriz negra estadounidense Whoopi Goldberg y el actor y comediante mexicano-estadounidense Anthony Chich Marín. La caracterización de estos animales no parece representar tanto una nacionalidad, se refiere a la película original, ¿no? en la banda de sonido original, no parece representar tanto una nacionalidad como una clase. Los habitantes de los barrios pobres de las grandes ciudades norteamericanas, en su mayoría afroamericanos como Whoopi Goldberg o latinos como Anthony Marín. Tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos de lo que los autores del film representan como la civilización ideal, las hienas viven rodeadas de violencia, muerte y fuego en un espacio destinado a los despojos del reino. Excluidas del ciclo de la vida, la película no intenta profundizar en el porqué de su exclusión, aunque deja en claro la naturaleza maléfica de las hienas, subsisten de carroña y de esporádicas incursiones a la tierra de los leones. ¿La vieron? Yo la vi. Entonces, saben de lo que está hablando. Está muy buena, aparte está inspirada en Shakespeare, ¿no? Saben ustedes. En El Rey Lear, por ejemplo. Y Hamlet, sí. Esto es fascinante. Para doblar a personajes marginales que en la versión original hacen actores negros, en la versión española los ponen con acento mexicano. Fíjate la deducción que sigue a eso. La hiena no tenía que corresponderse con un descendiente africano, sino con un inmigrante pobre. Ese estudio cinematográfico que cuida tanto detalle decidió eso, transmitió un mensaje. Acordate que a Jack le pareció genial el doblaje, precisamente. ¿Cómo podría alguien en su sano juicio decir que sobra una investigadora que pretende llamar la atención sobre el contenido de una obra que impactó a toda una generación a una edad en la que se supone se absorbe todo, obra en la que el marginal habla con acento? El paper sigue y es realmente bueno e interesante. Y la verdad es que no me encontré en la red a una sola persona de las que critican que el CONICET haya financiado este tipo de investigaciones que efectivamente la haya leído, ¿no? Bueno. Gracias a aportes como este es que un Estado puede decidir que producir una alternativa audiovisual para los más chicos no es algo que esté de más porque total ya está Disney y es re lindo, sino que puede ayudar a proveernos de otras representaciones. Volviendo a la lista de las peores 20 investigaciones, que decía el tuit inicial, me fijé en más de la mitad de ellos y todos eran casos similares al que expuse. Ahora que ya entendiste lo del Rey León, quizás no te parezca tan estúpido analizar a Arjona o a la cumbia villera, sabiendo los millones de personas que escuchan a unos u otros y los procesos de identificación y de reafirmación de la personalidad que analizan. Bueno, yo puse ahí, al final del ejercicio, implícita en esta discusión están algunas preguntas que coinciden con los interrogantes que subyacen al programa de nuestra materia. Por ejemplo, ¿qué distingue a la ciencia de otros procedimientos de producción de conocimientos? ¿Qué es ciencia y qué no lo es? ¿Las ciencias sociales son o no iguales a las demás ciencias? ¿Hay maneras de diferenciar un conocimiento válido de otro que no lo sería? ¿Cuáles son las condiciones concretas en las que trabajan en la Argentina los científicos en general y los representantes de las disciplinas humanas en particular? Los objetivos de la materia, pues esto se planteaba que lo lean ahora al principio, los objetivos de la materia estarían en gran medida cumplidos si al finalizar la cursada ustedes pudieran intervenir en una disputa de esta naturaleza con más y mejores argumentos que aquellos con los que contaban antes de realizar el recorrido propuesto por la asignatura.
Y añadí hace poquito una segunda parte de esto, que es la intervención que en el mismo debate de fines de 2016 tiene el historiador Ezequiel Adamovsky, autor de Historia de la clase media en la Argentina, Historia de los sectores populares en la Argentina, un historiador destacado. Él publicó en ese momento un artículo que titula "Lo que dejó el debate por el rol del CONICET, ¿para qué sirve financiar investigaciones en ciencias sociales?". No sé si tenemos tiempo, voy a lo medular, lo tienen completo. Se activó un debate en redes sociales contestando ataques que, según se muestra en una investigación de la revista El Gato y la Caja, estuvo orquestada desde call center. Pero a pesar de los argumentos salvajes y pagos, es necesario explicar por qué financiar estudios sobre ciencias sociales es necesario. Durante el reciente conflicto por los recortes de fondos, el CONICET recibió ataques inéditos levantados por la prensa como si se tratara de un debate. Desde Twitter se convocó a la indignación por el hecho de que el Estado financiara lo que consideraban investigaciones inútiles. Se pusieron en circulación títulos de publicaciones sobre temáticas que sonaban irrelevantes y hasta ridículas. Parte de ese ataque fue políticamente orquestado, pero así todo es importante hacerse cargo de los cuestionamientos. ¿Es realmente necesario que los dineros públicos se destinen a estudiar la revista Villiquen? ¿Sirve para algo que se investiguen las historietas de Fontana Rosa, las letras de Cumbia? Para entender por qué lo es preciso conocer cómo se organiza la producción científica en esas áreas y los modos a veces invisibles en que los saberes que se producen impactan en la vida social. Y bueno, ahí está toda el desarrollo que hace Adamovsky, que lo hace para el público en general. Así que, sí. ¿Se lleva el micrófono? Bueno, lo pueden ver completo en el aula virtual de teóricos. Vean el cronograma de lecturas, nos encontramos el lunes y es el único teórico dedicado a la unidad 1, introducción a la primera unidad. Chao, hasta el lunes.